¿Vale? Estoy en este documento y estamos viendo, estamos empezando a ver ya lo comenté, ¿no? El patrón repositorio, ¿vale? Y esta clase, la clase repository, ¿la veis, no? Vale, estamos viendo esa clase. Y esta clase es una clase del ORM. ¿Vale o no? ¿Sí? El patrón repositorio. Y este es el que se va a encargar de establecer la conexión y la comunicación ¿con quién? Con el SGBD. ¿Vale o no? Esta clase del ORM. Ya sabéis que el ORM que yo estoy, ya sabéis que el concepto ORM es un concepto general, ¿vale? Que es modelo relacional objeto, ¿vale? Modelo relacional objeto. En PHP, el ORM, hay un ORM muy famoso que es Doctrine, ¿vale? En Laravel había otro, bueno. Y nosotros estamos trabajando con Type ORM para aplicaciones. ¿Aplicaciones qué? JavaScript. Type ORM. ¿Vale? Doctrine es para aplicaciones PHP. Bien. Entonces, esto es lo que ya os dije, ¿vale? Que el método save, que me permite hacer un insert o un update de ese objeto, el objeto producto. ¿Vale o no? ¿Vale? Y aquí en esencia lo que hace el create, lo que está haciendo el create es coger el objeto de la request, el ditio, y transformarlo, digamos, internamente a un objeto JSON, perdón, un objeto JavaScript, a un objeto JavaScript, ¿vale? ¿Se entiende o no? El create este lo único que está haciendo es coger el objeto JSON, el ditio que viene en la request, ¿vale? Y una vez que está validado y se lo ha pasado al controlador, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando un objeto, ¿vale? Está preparando a crear un objeto JavaScript, ¿vale? Para que ese objeto, ¿quién lo va a recoger? Entre, ¿a quién? Al repositorio y lo lance ¿a dónde? A la base de datos. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Lo que dije también es que cualquier petición a la base de datos, ¿qué tiene que llevar siempre? Los datos de la conexión. Siempre hay que hacerse un connect. Pero eso para nosotros, afortunadamente, mirar, siempre que hagáis una petición a la base de datos, desde PHP, desde JavaScript, desde cualquier lenguaje, tiene que tener una fase de connect. ¿Qué significa el connect? En el connect, ¿qué es lo que tengo que pasarle a la base de datos? Yo quiero guardar un objeto, quiero buscar un objeto en la base de datos. En el connect, ¿qué tengo yo que hacer bien desde PHP, bien desde JavaScript, desde mi aplicación? ¿Qué tenemos que hacer en el connect? Es decir, yo tengo que hacer 3 fases. Primero el connect. Segundo, el insert, digamos el CRUD. Tengo que hacer el CRUD. Es decir, o hacer un update, o hacer un insert, o hacer un select, hacer un delete, ¿sí o no? Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Un disconnect. ¿Qué se hará en el connect? Cuando yo me quiero conectar a la base de datos desde la aplicación, está las credenciales, y si se necesita algún rol o lo que sea, pues habrá que pasar el rol también. El login, el usuario, ¿no? Y las credenciales. Si todo eso al final es cierto, pues entonces la conexión es válida. ¿Por qué? Porque
yo quiero, no es lo mismo hacer una lectura de datos que hacer una inserción, ¿no? ¿Sí o no? Una lectura de datos, pues a lo mejor es una acción pública en un frontend, pero si yo quiero insertar, pues ya necesito un rol de administración, un rol de... ¿no? Pues entonces, todos esos datos son la conexión. Si la conexión es satisfecha, es correcta, se realiza la operación en la base de datos, frente a la base de datos. ¿No? Devolveremos los datos al cliente y al final habrá que desconectar esa conexión. ¿Sí o no? Pero claro, yo aquí no veo. Yo aquí, en lo que yo he puesto aquí, yo no estoy viendo aquí una fase de conexión. ¿Yo qué estoy viendo? ¿Que estoy lanzando qué? Un save a la base de datos. ¿Lo ven, no? Entonces, os recuerdo qué es lo que os digo. Yo aquí se ha cerrado. Un momentillo. En el app módule, aquí es donde yo tengo los datos para hacer la conexión. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Estos son los datos que el framework después va a utilizar en la conexión. ¿Comprendéis, no? Todo esto se traduce después a bajo nivel y cada petición que yo haga, ¿qué es lo que hace esto? Pues me genera un JavaScript internamente donde establece la conexión, lanzar los datos y después hacer una desconexión. ¿Se entiende? Pero yo ahora mismo, esa fase de conexión, yo he puesto aquí los parámetros, pero si yo estuviese programando en bajo nivel, bueno, como ya vimos el otro día, ¿no? Algún código ahí de PHP, que afortunadamente pues, no se programa ya así. Hay una fase de conexión. Bien. Vale. Vamos a seguir el PDF y bueno, a ver, si seguí el PDF hacia adelante, bueno, tenemos el manejo de errores que ya profundizaremos más en él. Ahora mismo, otra cosa que también es importante, vale, de aquí recalqué dos cosas muy importantes. Primera cosa muy importante, esta instrucción se hace en local, se hace aquí en el cliente, ¿vale o no? Se realiza en el cliente. Esta petición es una petición que internamente hace una conexión HTTP y lanza la petición a Internet, ¿vale o no? Con lo cual, de aquí a aquí, de aquí es inmediato, pero de aquí al return no es inmediato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esperar. ¿Por qué? Porque hay un retardo, hay una petición a Internet y hay un retardo. Si todo va bien, pues medianamente la información fluirá medianamente rápido, ¿vale? Pero no estamos hablando del orden de los milisegundos. ¿Me explico o no? Aquí estamos hablando del orden de aquí a aquí, estamos hablando del orden de milisegundos o... pero aquí sí hay un retardo, ¿vale? Puede ser que Internet vaya mal, la base de datos haya caído, 100.000 cosas, para que esto pete. Entonces, como esto tiene que esperar, como aquí tenemos que esperar, que ya todo esto ya nos hincharemos a trabajar con las promesas y toda la historia, como aquí esto tiene que esperar, hay que declarar que esta llamada es un await, espera. Y si esto tiene que esperar, el método que contiene ese await tiene que tener un async. Y a esto se le llama
una función asíncrona. Asíncrona, ¿vale? Entonces, cuando están disponibles los datos, se ejecuta este return. ¿Y qué es lo que se devuelve? Pues aquí estoy devolviendo pues, un mensaje, un status y una data. Y esto es lo que se devuelve al cliente. Datos JSON. Aquí no se devuelve ningún HTML. Datos en formato JSON. ¿Vale? ¿Que hay algún error? ¿Que hay algún error? Aquí hay varios tipos de errores, ya analizaremos los errores, ¿vale? Pero ¿qué errores me puede...? Fijaros, aquí hemos puesto este código dentro de un try catch. ¿Lo veis, no? Vale. ¿Dónde se puede producir aquí el error? ¿Pensáis que se va a producir aquí, en esta línea? ¿Vosotros creéis que esta línea puede tener un error? ¿Esta línea podrá fallar? Pregunto. Aquí, ¿cómo llega ese objeto? Ya tiene el servicio. Acordaros que hacía el ditio. Si el ditio valida en el controlador, ¿no? Aquí. Si el ditio, es decir, ¿cuándo se ejecuta esta línea en el controlador? ¿Cuándo entra a ejecutarse el controlador? ¿Cuándo? Cuando el ditio, la clase ditio, me ha verificado que ese objeto, este objeto que viene en la request, es decir, me ha verificado que todas estas condiciones son ciertas. Si esta condición es cierta, esta condición es cierta, esta condición es cierta, entonces el dato pasa aquí. Con lo cual el controlador, el dato que le llega, ¿no? El registro que le llega, el objeto que le llega desde el formulario del cliente es OK. Eso espero que lo tengáis nítido, ¿eh? Porque si no, mal vais. Ese flujo, tenéis que entender que cuando se ejecuta un controlador que tiene un ditio, que hay un ditio, significa que un ditio que es una clase que me va a validar unos datos, ¿vale? Este framework está montado de forma mágica y lo que hace es que cuando el flujo entra aquí en el controlador es sí, solo sí, el ditio, esa clase, me ha dicho que este objeto es correcto. Es decir, que este objeto es OK. ¿Vale? El controlador no verifica nada. La verificación se hace externamente en la clase del ditio. Con lo cual, si esto es correcto, ¿cómo le va a llegar al servicio el objeto? Al servicio, ¿este objeto cómo es? Pues evidentemente ese objeto, ¿cómo le llega al servicio? Joder. Es OK. ¿Vale? A ver, se podrán hacer otras comprobaciones. Se podrán hacer otras comprobaciones, como lo que dije. Imaginaros que el crear el libro ditio, o imaginaros que yo digo que una persona no puede dar de alta más de 3 libros, o sea, un cuarto libro si ya tiene 3. ¿Me entendéis, no? No se puede dar de alta un cuarto libro, un usuario no puede dar de alta un cuarto libro si ya tiene ¿cuánto? Si ya tiene 3. Vamos a suponer esa condición. Eso sí se tiene que comprobar aquí, porque lo que se está comprobando ahí, ¿qué es? Que el libro que yo quiero insertar, ¿cómo es? Es correcto.
Pero ahora que habría que comprobar. ¿Cuándo lanzó el save? Sí, solo sí, ¿qué he dicho? ¿Me explico o no? Imaginaros que yo digo que un usuario puede dar de alta un libro en la base de datos si tiene menos de 3 libros. Entonces, ¿el libro es correcto? ¿El libro que quiere dar al usuario es correcto? Sí. Entra aquí en el servicio. Ahora, ¿qué tendría que hacer el servicio? Preguntar antes de guardar, ¿qué tendría que preguntar? Tendría que hacer la consulta para saber cuántos libros tiene el usuario que está intentando insertar. Si me dice que el número de libros, el count, es menor que ¿quién? Que 3, entonces ¿qué hago? Un 6. En caso contrario, tengo que devolver una respuesta de error, diciéndole que el usuario ya tiene el número máximo de libros insertado. Pero no entra en contradicción nada de lo que he dicho, es decir, el libro que quiere insertar el usuario es correcto. Lo que pasa es que aquí hay que preguntar, porque es una regla de negocio, ¿no? Que una persona no puede dar de alta un libro si ya tiene como máximo 3. Entonces, eso habrá que comprobarlo. Pero es otra comprobación que hace el servicio. El servicio tendría que hacer una consulta a la base de datos y decirle, oye, ¿cuántos libros tiene este tío que me quiere insertar? Pues tiene 2. Pues entonces hago un 6. Si el número es menor que 2, lanzo un 6. ¡Que no! Tengo que dar una respuesta de error diciendo pues que el usuario tiene el número máximo de libros permitidos. Eso no estoy diciendo que lo tenéis que saber hacerlo. No estamos en ese punto. De hecho, tenemos que hacer una gestión de usuarios. Aquí no hay nada de gestión de usuarios ni nada de eso. ¿Vale? Estamos haciendo una inserción pública y ya está. ¿Vale? Bien. Esta línea nunca va a dar error. Nunca va a dar error. ¿Por qué? Es decir, este try catch, ¿de dónde puede provenir el error? Única y exclusivamente de aquí. Esa línea no da error. ¿Por qué? Porque este dato es correcto. Llámalo a validar el ditio. Con lo cual, esto lo único que hace es transformar el objeto que viene en la request, que ya es válido porque el ditio ya me lo dijo antes, y lo va a transformar a un objeto JavaScript. Va a preparar un objeto JavaScript ¿para qué? Para que después el repositorio, ¿qué haga? Lo inserte. Lo inserte o lo actualice. O haga un update. ¿Vale? Con lo cual esto no me da error. El error puede venir aquí. ¿Y qué errores pueden venir aquí? Que aquí no lo estamos diciendo que todos los errores me ponga pide ayuda al administrador. Pero aquí me puede venir un error, ¿por qué? Aquí en esa línea. Ya sabéis que esa línea me hace una petición HTTP. Esa línea hace una petición HTTP, como las que hacíamos el año pasado. Una petición a Internet. Entonces, ¿me puede venir un error de qué? Pues que Internet, ¿qué pasa? Ha caído. Pues eso nos va a devolver un código de error. ¿Sí o no? Por ejemplo, Internet no ha caído, pero el sistema gestor de base de datos, ¿qué? Ha caído. Pues otro código de error. ¿Solamente puede venir por ahí el problema? ¿Me pueden venir problemas entendiendo que existe Internet y que el servidor de base de datos es correcto, está en alza, está levantado? ¿Me puede venir algún error? ¿De qué? Pues imagínate una duplicidad de clave primaria. ¿Sí o no? Imaginaros que la clave primaria la controlo yo. Porque nosotros hemos puesto un generate column, me parece. Que eso es una clave autoincremental. ¿Sí o no? En una clave autoincremental va a haber problemas de claves primarias. ¿Va a haber conflicto en clave primaria? No, ¿por qué? Porque el servidor de base de datos, ¿qué es lo que va a hacer?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no va a hacer nada más. O bien si cogemos un UUID, ¿no? Una clave tan larga, siempre va a ser una clave diferente. Pero ¿qué ocurre si es una clave primaria controlada por el usuario? Ahí sí. Yo tengo un NIF que ya he insertado o un ISBN que ya he insertado y resulta que aquí estoy intentando insertar ese mismo ISBN. ¿Ese ISBN dónde se controla? ¿En el litio? ¿O quién lo controla? ¿Me explico o no? El litio, ¿qué os va a controlar? La expresión regular que controla un ISBN. Vamos a ver. Expresión regular ISBN. Por ejemplo, esta. Esto lo puede controlar. ¿Sabéis lo que es eso? No. ¿Esto qué es? ¿Lo habéis dado alguna vez o no? ¿En alguna asignatura? ¿Salva? ¿No? ¿En una? Le pregunto a los compañeros a ver si lo habéis dado esto en alguna asignatura. ¿Sistema operativo tampoco? ¿Tampoco lo habéis dado esto en sistema operativo? ¿Una expresión regular? Bueno, pues ya lo veremos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Esto es una expresión regular. ¿No habéis visto la WK el año pasado? No. ¿O en el set? ¿Veis el set o no? ¿Un set? ¿Un egrep? ¿Eso no lo habéis visto? ¿No? Bueno, esto lo que hace esta expresión es controlar esto. Una expresión regular. Esto controla cosas como esta, patrones. Os imaginar un correo electrónico. ¿Un correo electrónico qué es? ¿Qué sería para vosotros un correo electrónico? N caracteres, a continuación ¿qué? Un arroba, a continuación un dominio que son N caracteres, a continuación ¿qué? Un punto y ahora ¿cuántos caracteres? 3, 2, info. Entonces, eso sería como una especie de corchete 2,4. ¿Me entendéis lo que es una expresión regular? Un teléfono, paréntesis, ¿no? El prefijo. Más 34, bueno, primero el prefijo ¿no? Prefijo del país. Más 34, más 21, más 12, ¿no? Inglaterra, España. A continuación, el prefijo dentro del país. Y ahora el número de teléfono. Bueno, pues todo eso se controla por expresiones regulares. Que todo eso tendría que programarlo yo. Me tendría que hacer un programita que me recorriese toda la cadena, ¿no? Y yo decir si es correcto o no es correcto. Pero ahí, ¿qué hacemos? Como no podemos estar reinventando la rueda, porque si tuviésemos que programarlo todo, pues no terminaríamos aquí un programa, ¿no? Lo haríamos viejo y nos meterían el programa en el ataúd, ¿no? A ver si lo terminamos en la siguiente vida. O utilizamos las expresiones regulares. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el litio, ¿qué es lo que te puede controlar? Y eso lo haremos. Una expresión regular. Es decir, el litio me puede comprobar que el ISBN del libro es correcto. Pero el litio no me va a controlar que si el ISBN existe o no existe. Eso me lo tiene que hacer el servicio. Haciendo una consulta previa a la base de datos, dime si este ISBN existe o no existe. O bien el servicio, ojo, del servidor web, o bien, ¿quién lo podría controlar? Un procedimiento almacenado en el SGBD, en Oracle. ¿De qué depende? ¿De qué depende?
Pues bueno, pues de la sobrecarga que yo quiera meterle al SGBD. Depende de eso y depende de si esa consulta se repite mucho o no se repite mucho, dependiendo, ¿vale? Entonces, vale. Bueno, pues podemos tener, ya digo, errores de ese tipo. Bien, lo que viene a continuación, por ejemplo, el manejo de errores ya lo veremos. Pero fijaros, por ejemplo, vale, lo que pone en el documento, esto ya lo veremos, ¿vale? El manejo de errores es un poco más... Porque claro, todos los errores, ¿qué es lo que pido? Ayuda al administrador. ¿Sí o no? Todos los errores, según esto, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hemos puesto nosotros? ¿Ayuda a quién? Es decir, sea un error de internet, sea un error de la base de datos, o sea un error de clave primaria, porque estoy intentando repetir, ¿no? Un error de clave primaria, o qué, o borrar un registro que no existe. Estoy intentando borrar un registro que no existe. Bueno, pues esos errores, cada error tiene una tipología. No existe internet, la base de datos ha caído, o existiendo internet y la base de datos, pues resulta que estoy borrando ¿qué? Borrando un registro cuya clave primaria no existe, o intentando insertar un registro que ya existe. Todo eso, todos esos errores que son diferentes, nosotros entramos solamente hay un catch. El error, cualquier tipo de error, ¿qué estoy haciendo yo? Pedir ayuda ¿a quién? Al administrador. ¿Eso es correcto? ¿El administrador nos puede dar ayuda en qué? Pues hay un error de internet, ¿no? O hay un error de base de datos. Pero un administrador no te va a dar una ayuda, no le va a decir al cliente que está intentando insertar un registro, ¿no? Me imagino a Evaristo, el administrador de Cajamar, diciéndole al cliente, mira, que está intentando insertar un registro que no existe. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a controlar después? Pues así, de esta forma. Generaremos excepciones y controlaremos los errores. ¿Veis el código de error? Pues en función de ese código de error, ¿lo veis, no? En función de ese código de error, es un error de la base de datos, del SGBD. Pues, ¿qué es lo que le voy a devolver al cliente? Ahora mismo, el error que me devuelve la base de datos. Pero yo ahí podría coger, capturar ese error y ponerle una respuesta, ¿no?, al cliente, ¿sí o no? En vez de que me diga, pues imaginaros primary key al relative exits, y entonces eso me llega aquí al móvil. ¿Por qué? Porque estoy intentando insertar un registro que ya existe, le voy a insertar y me viene ese mensaje en inglés y tal como me lo escribe la base de datos. ¿Yo qué tendría que hacer realmente para, no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues coger ese código, ver ese mensaje, tener una base de datos con traducciones de los mensajes de error, de todos los tipos de error que me devuelve la base de datos y mandarle al tío que un mensaje que diga, por favor, el código de error, el código que está intentando insertar ya existe en la base de datos. ¿Vale? Bien. Vale, esto lo veremos. Vamos a ver esto. Mirar dentro del litio, aparte de controlar los campos, yo puedo crear un disparador. ¿Lo veis? Vamos a esperar un momentillo. Vale. Quiero que programéis esto. Mirad. En el litio. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí?
¿Qué está haciendo ese código, por ejemplo? Ahí. Before insert, ¿qué es? ¿Qué significa? Antes de insertar, ¿no? Before insert, ¿lo ve, no? Aquí arriba, ¿lo veis? Before insert. Está claro que habrá que un after insert, before update, after update, before delete, after delete, ¿no? Entonces, resulta que el tío me pone en el formulario pues el nombre del libro que quiere insertar en minúscula. Y yo como quiero que sea, mayúscula. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un before insert y ¿qué es lo que hago? Paso el objeto y le aplico ¿qué? Un to lowercase o un to uppercase. Y luego incluso ahí dentro puedo hacer diferentes operaciones, puedo reemplazar. ¿Se entiende más o menos el concepto? Vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, vámonos al sitio del libro, ¿vale? Y aquí haremos arroba before insert, ¿lo veis? Before insert y esto significa voy a ejecutar, vamos a poner aquí por ejemplo, no sé, la función update, modificar nombre. Es decir, antes de insertar, vamos a ejecutar la función update nombre, ¿no? Y podemos decir, bueno, directamente voy a suponer que existe. ¿Qué hacemos? This.nombre. ¿Dónde estoy? ¿En una qué? Clase. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Mirad. ¿Sabéis lo que es esto? Un momentillo. Esto es Java. Esto es lo que yo le estoy dando a esta gente de aquí al lado, a lo del ciclo de desarrollo de aplicaciones web. Es Java. ¿Lo veis, no? ¿Y eso qué es? TypeScript. ¿Lo veis? Cuando yo pongo esto, realmente yo estoy poniendo eso. O estoy poniendo eso. O estoy poniendo eso. Que este método, una clase que tiene métodos y que tiene aquí, perdón, tiene propiedades, ¿sí o no? ¿Y esto qué son? Métodos. Eso es una clase. Lo único que ocurre es que estamos jugando esto que son. ¿Eso que son? ¿Qué palabra tiene eso? ¿Eh? ¿Qué palabra tiene eso? ¿Que empieza por arroba? Lo explica varias veces ya, ¿eh? El concepto. ¿Qué nombre tiene eso? La arroba. Decoradores.
decoradores. Son decoradores. Y esos decoradores lo único que hace es decir al framework que este método se le tienen que aplicar una serie de funciones internas y que ese método tiene un comportamiento, ya está. Digamos que es una capacidad adicional de la programación orientada a objetos, pero en esencia, si yo quito eso, quito eso y quito eso es lo mismo que esta clase en Java. Esta clase en Java que tiene, aquí tendríamos un public, un private o un protected. ¿Por qué me da? Ah, bueno, vale, ¿por qué? Ah, bueno, vale, perdón, que estos son métodos. Perdonad. Entonces, método, aquí. Imaginaros public, edad, int, edad, private, string, nombre. O protected, string, estado. ¿Cómo se llama la clase? Condicional, que tiene tres propiedades, una pública, una privada y una protected. Y ahora esto que son métodos. ¿Lo ve, no? ¿Esto qué es? ¿Qué lenguaje este? TypeScript o César, ¿vale? César, de hecho TypeScript os dije casi que era un clon de César. TypeScript no lo creó Microsoft, pero prácticamente después lo ha reescrito en el 100% del código, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tres propiedades. ¿Qué tenemos aquí? Un método. ¿Qué diferencia? ¿Lo ve, no? This.nombre, ¿no? ¿Lo veis? Para referirse a estas propiedades, o lo que hemos hecho aquí. This.menú, ¿lo ve, no? Vale. Diferencia entre Java y TypeScript. ¿Qué estoy haciendo aquí? Declarar que la variable ISBN de tipo string, que se hace en Java, se pone el tipo antes que la variable. ¿Lo ve, no? ¿Qué se pone antes? El int, que es de tipo que entero, string cadena, y el nombre de la variable. Me permite también poner que una inicialización. Aquí yo puedo hacer que el nombre o que el precio sea igual a 10. ¿Hay alguna diferencia entre eso y eso? Sintácticamente hay un cambio sintáctico, pero semánticamente es lo mismo. El ámbito, si es público, privado o protegido, el tipo de la variable, el nombre de la variable y la asignación, el valor inicial. ¿Qué tenemos en TypeScript o en César? Bueno, César me pego un vocal en la lengua, ¿vale? Me pego un vocal en la lengua. O he aventurado que entiendo que será igual que en César, porque TypeScript, de hecho, el creador de César influyó, ¿vale?, en todo el desarrollo de TypeScript, ¿vale? Ámbito de la variable,
¿Qué viene ahora? El nombre de la variable, dos puntos que el tipo de la variable y la inicialización de la variable. ¿Qué otra diferencia tengo? Pues que en Java el tipo entero que es un int y aquí un number. Que en Java el string es un string con mayúscula, aquí con minúscula. ¿Vale? Pero entendiendo TypeScript, me pego el bote a Java. O como esto, programando en Java, pegaremos el bote a TypeScript. ¿Sí? Y por favor, lo de antes, los decoradores. ¿Vale? Decoradores. Esto no tiene... ¿Vale? Una clase, ya sabéis, propiedad y método, ¿vale? Y el export, esto sí es de JavaScript, que es para qué, para que esta clase se pueda ¿qué? Importar desde otra, ¿vale? Bueno, pues probarme esto, ahora mismo, dis.nombre, ¿qué ponemos? Ponemos dis.nombre.to lowercase o to uppercase. En el sitio. ¿Eh? De libro. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que yo aquí bueno, vámonos al... A ver. No sé si lo tengo levantado. Pues no lo enseño. Vale, yo tengo eso. ¿No? Y ahora, ¿qué queremos hacer? Insertar eso, ¿no? Le he cambiado el código, acordaros. Envío. ¿No lo he insertado? ¿Por qué no me lo he insertado? A ver, probarlo. Pues lo tenéis que insertar ahí en mayúscula. ¿No? ¿O lo ha hecho o no? A ver, ¿por qué no me lo ha hecho? Venga, voy a cortar y hacemos un descansillo.